parte de lo que sucede en el mundo. Hablemos, por favor, de lo que pasa en nuestro país. Nos íbamos a la pausa con este adelanto, una denuncia que hacía la oposición, pero todo a raíz de un tuit de una periodista venezolana que mostraba documentación de un militar boliviano, un suboficial que estaba allá y que ellos denuncian que era parte de la represión. A ver, escuchemos lo que decía. Y hay documentación que nos han hecho llegar, fotografías, en donde se revela que hay oficiales del ejército en la República Bolivariana de Venezuela con credenciales especiales y con sus credenciales del ejército. No queremos nosotros enterarnos de que oficiales bolivianos estén siendo partes del genocidio en Venezuela. Es por eso que nosotros estamos enviando al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, que nos explique a qué ha viajado este suboficial, qué está haciendo en la República de Venezuela. Lo que llama la atención, dice, es cómo un suboficial boliviano puede estar en disturbios en Venezuela, además con una credencial del gobierno de ese país. Uno puede agarrar y viajar con su pasaporte, hasta yo, pero lo que llama la atención es que este señor tiene una autorización especial de Venezuela para permanecer en ese país, del gobierno venezolano. Y si es un suboficial del ejército más todavía, aparte que está inscrito en el Ministerio de Justicia como abogado, nos llama mucho la atención. En el MAS dicen que la denuncia no tiene pruebas. El encontrar documentos no prueba que este ciudadano o este militar boliviano haya estado reprimiendo a algún grupo opositor en Venezuela. Entonces, que no se apresuren a sacar este tipo de conclusiones políticas y que esperen el informe del ministro, si así lo están requiriendo. Y vamos justamente a saludar a la autoridad del área. Está el ministro Reymi Ferreira con nosotros desde Santa Cruz. Ministro, buenas noches, gracias por estar en Todo a Pulmón. Buenas noches, un saludo cordial, gracias por la invitación. Ministro, por favor, usted escuchaba la nota previa donde se hacía la denuncia de que se encontró esta documentación. Por favor, ¿cuál es la explicación? ¿Cuáles son los informes que tiene usted? Bueno, lamentar que a raíz de un Twitter irresponsable de una agitadora de la oposición se arme semejante escándalo, ¿no? y se denigre a los oficiales y a sus oficiales bolivianos. Yo quiero decirles de que es realmente impresionante cómo de unos documentos encontrados en el piso se habla de genocidio, se habla de oficiales bolivianos interviniendo en Venezuela. Y lo más grave, si uno ve algunos periódicos y titulares de prensa de Venezuela, cómo se habla de mercenarios bolivianos, ¿no? Bolivianos masacrando venezolanos. Ese es el título alarmista de alguna prensa sensacionalista de Venezuela, que además con discriminación, con toques xenofóbicos, se refieren a nuestros compatriotas de esa forma. Pero lo más triste, lo más lamentable, es que hayan bolivianos que se presten a esta canallada, porque no puede calificarse de otra cosa. La realidad de los hechos es que el sábado 3 de junio, a las 11 de la mañana, en la calle Luis Ferré, en el barrio de Altamira, en el municipio de Chacao, Caracas, a 2 cuadras del edificio de la Embajada Boliviana, o de donde funciona la Embajada Boliviana, el suboficial maestre, adjunto a la delegación militar boliviana en Venezuela, Edmundo Primitivo Sánchez Zurita, fue asaltado por 2 personas, uno que saca un revólver, la punta, y luego se marcha en una motocicleta con su cómplice. Le sustraen 25.000 bolívares, su billetera, y en la billetera está su tarjeta de crédito del Banco Provincial, su pasaporte diplomático que lo acredita desde diciembre del año 2016 como miembro de la delegación boliviana militar adjunta, que consta de 5 miembros a la cabeza del coronel Carlos Hugo Canido Suárez. Este suboficial cumple esas funciones, es ayudante del delegado militar de Bolivia en Venezuela, que es una figura que está establecido en el Convenio de Relaciones Internacionales de Viena de 1961. Bolivia tiene 17 delegaciones militares en 17 países diferentes. Ocurre que este suboficial, al ser asaltado, obviamente no va a ofrecer resistencia y lo despojan de sus pertenencias. Ese mismo día bloquea su tarjeta,
en el Banco Provincial para evitar que se la use. Y como ya en la tarde no funcionan las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el lunes a primera hora hace su informe detallado en el que relata qué fue lo que ocurrió el lunes 5 de junio. Presenta la denuncia, hemos presentado la copia de la denuncia en horas de la mañana en la oficina de la policía de Chacao, y media hora después presenta su informe al delegado al representante de nuestra delegación militar, el coronel Carlos Hugo Canido. Y en horas de la tarde se presenta a la Cancillería de Venezuela, ¿no?, la denuncia y solicitando que se tomen las medidas para anular su documentación diplomática, porque puede ser mal utilizada. Esa es la verdad. El día martes 6 de junio, un día después, supuestamente, como denuncian los opositores venezolanos, habrían supuestamente visto a este oficial o suboficial participando en acciones de represión a la oposición. Totalmente falso. No sabemos de cómo, de repente los mismos delincuentes la tiraron la billetera ahí, o de repente la policía ya lo había tomado y ahí cayó. No lo sabemos, eso no podemos nosotros especular como hace la oposición. Lo que sí podemos decir que esos documentos fueron sustraídos en un atraco el día sábado 3 de junio. A las 7:30 de la noche, el lunes 5 de junio, nosotros recibimos el reporte, como recibimos de todas nuestras delegaciones militares, donde se da cuenta de este hecho. Y nos sorprende ya el miércoles en la noche, ayer en la noche y ahora, esa noticia, ¿no?, de que estuvieran involucrados oficiales bolivianos en supuestas represiones a la oposición en Venezuela. Cosa absolutamente falsa. Quiero decirles que nuestros delegados adjuntos militares son seleccionados entre los mejores oficiales y suboficiales. El suboficial, en este caso Sánchez Zurita, es un suboficial destacado, ¿no?, con reconocimiento, con una formación profesional adjunta como es la de abogado, y que tiene un récord muy bueno. Y se mancilla de esa forma, encima que es asaltado, se lo ofende, ¿no?, al confundirlo como un mercenario, y se pone en duda, ¿no?, la trayectoria, la función que cumplen nuestros delegados militares en el extranjero. Obviamente hay molestia en las Fuerzas Armadas de que compatriotas se presten a este tipo de campaña, que no hace otra cosa que mellar la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro país. Nuestro Estado es un Estado que respeta el derecho internacional, no estamos entrometidos en los asuntos internos de ningún país. Nuestro país públicamente ha manifestado su posición de apoyo al gobierno democrático que hoy gobierna Venezuela, fruto de una elección, y en todos los foros internacionales ha mantenido una posición. Pero jamás va a ver usted que haya desde el gobierno una acción de intromisión en política de otros países, mucho menos un país hermano como Venezuela. Ministro, por favor, ¿cuáles son las funciones específicas de este suboficial, de este delegado adjunto militar, y hace cuánto tiempo está en Venezuela? Él fue acreditado en diciembre del año pasado, conjuntamente los otros 4 militares que cumplen funciones allá. Nosotros tenemos en 17 países, adjunto a nuestras embajadas, delegados comerciales, delegados culturales y delegados militares. Los delegados militares, de acuerdo a la Convención de Viena de 1961, se encargan de tareas de cooperación militar, tareas de coordinación académica, coordinación en desastres y defensa civil, transferencia de tecnología. Por ejemplo, a fines del año pasado recibimos el apoyo de la hermana República de Venezuela para el programa de bombardeo de nubes para la lluvia. Cuando se necesita permiso de sobrevuelo, cuando se necesita el tema de intercambio de becarios, tenemos muchos becarios en institutos militares de Venezuela, y en nuestros institutos militares también tenemos cadetes venezolanos. Ellos hacen ese trabajo. Es una tarea que tienen todas las embajadas, que tienen todos los países. Nosotros tenemos acreditado en muchos países, y en nuestro país tenemos también una gran cantidad de adjuntos que normalmente son de las 3 fuerzas. Por temas presupuestarios, en algunos países tenemos de 2 fuerzas, no de 3, ¿no?, y en algunos casos solo de 1. En el caso de Venezuela tenemos 2 oficiales superiores y tenemos 3 suboficiales. Uno de ellos es el suboficial Sánchez Zurita. Ministro, usted habló con el suboficial luego de que se ha dado justamente estas reacciones en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Conversó con él? ¿Le dijo algo? No, hemos conversado con el general Trigo, que es nuestro embajador, está terminando su función, pero todavía está en funciones, con el embajador, el general Trigo,
Él simplemente nos agregó a la información que nos habían dado el lunes. Yo recibí vía internet la copia, ¿no?, de la denuncia, la copia de la nota que se había mandado al Ministerio de Relaciones Exteriores anunciando el atraco que había sido víctima nuestro delegado militar el sábado. Cuando oímos este tipo de rumores queríamos cerciorarnos de otra información adicional y hablamos en horas de la tarde ayer con el general Trigo, quien nos dio más detalles que la que les he comentado. El diputado opositor Amílcar Barral decía que él tiene un permiso especial de Venezuela para permanecer ahí, que eso no es correcto. ¿Cómo responde a esto? Bueno, ese señor no conoce derecho internacional, obviamente, ¿no? Y él lo que tiene, entre los documentos que le han robado, es la acreditación ante el gobierno de Venezuela como delegado militar. Y lo que hace el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores es darle esa credencial que lo acredita como personal con estatus diplomático. Además de su pasaporte diplomático, su credencial de diplomático tiene la autorización del gobierno de Venezuela vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo tiene cualquier delegado militar o adjunto militar o agregado militar en cualquier país. Es decir eso es simplemente no saber de qué se trata el tema de lo que es una agregaduría militar. ¿Cuántos militares bolivianos están en Venezuela? Bueno, en la agregaduría, como le comenté, tenemos 5, ¿no? 2 oficiales superiores de 2 fuerzas y tenemos sus ayudantes. Uno de ellos justamente es el suboficial maestre Edmundo Primitivo Sánchez Zurita. En otros países tenemos de las 3 fuerzas, como repito, en Venezuela tenemos 2 oficiales superiores y 3 suboficiales que son adjuntos a los agregados y cumplen las mismas funciones que ellos como apoyo. Ministro, ¿no hay temor de que pueda sucederle algo a este suboficial, ya que ha sido identificado y, como usted bien lo decía, en las redes sociales, acusado de varios delitos, que fue desde Bolivia hasta Venezuela para reprimir y demás? ¿No se ha pensado en traerlo de vuelta al país? ¿Él se va a quedar allá? Bueno, hoy en la reunión que tuvimos con el alto mando, entre otros temas, tocamos eso y justamente mencionaban eso. En este momento la oposición venezolana es irracional. Han quemado a un opositor, han matado al juez que metió preso al conspirador Leopoldo López, lo han asesinado a tiro. Hoy un opositor, él se ha volado con un mortero casero, él mismo, degüellan a la gente, realmente es terrible, ¿no? Y por supuesto, no solamente este suboficial, sino toda nuestra delegación, no solamente está amenazado por el crimen ordinario, sino por estas huestes que a nombre de la democracia salen armados, combates, con bazucas caseros, con bombas molotov, han incendiado gente, no tienen miramiento. Obviamente para cualquiera en este momento la oposición venezolana es un peligro. ¿Eso quiere decir que lo van a traer al país? No he dicho eso, he dicho que vamos a analizar. Es peligrosa tomando en cuenta lo iracunda, lo irracional, lo rabiosa, lo irresponsable y lo agresivo de los opositores, ¿no? En este momento no hay racionalidad. Se mata a tiros a los jueces a media calle, se matan policías, se queman a gente que es indicada de ser chavista. Realmente peligroso. Es posible que se tengan que tomar algunas medidas, pero aún no se ha decidido. Perfecto, ministro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón y escuchar la versión oficial de la documentación que se tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, ministro. Nos vamos rápidamente a la pausa. Cuando retornemos, ya se prepara todo para la elección judicial. Mañana vence un plazo importante. En minutos, con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados.